Hola a todos, feliz tarde. Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta Eh, semana? Qué guapa estás hoy. Bueno, es la Navidad que a mí me pone de buen humor. Cuando uno está de buen humor, uno se pone bonito. Hola María José, Dani, Maidela, Natalia. A ver, ¿qué más se has conectado? ¿Y tú cómo has pasado la Navidad, Angie? Que tú eres la que estás aquí con la cámara abierta. Pues bien, muy tranquilita. Lo pasamos con mi hija al final, el 24. Mi Qué bueno. yerno, mi nieto, todo bien. Bueno, gracias a En Dios. plan tranquila. Qué bueno, qué bueno. Hola Natalia. A ver, pues estamos eh, Hola, en la hola Navidad. Angie, que te Hola. tengo que ver por aquí. Hola, Ana. Pues nada, yo la verdad que he estado muy, con lo que hicimos la semana pasada, muy atenta he puesto mi esfuerzo a cuando no me creo el Hijo de Dios. Sinceramente, lo he ido entregando y entregando y yo estoy contenta, la verdad que es infalible, es infalible. Yo me tomo estas cositas como en serio, pero en serio de que pongo mi vigilancia y mi esfuerzo. No, porque me lo tomo en serio, o sea, de hecho, me río de mi ego lo que no está escrito. Si no, nos volvemos locos y amargados y en vez de que sea un camino de paz, termina siendo estresante y no es la idea. A ver, voy a poner por aquí el librito este. A ver, yo no sé quiénes se van a conectar hoy, yo sé que esta es una etapa, unos días de revuelo, de revuelo. Entonces no sé quiénes se irán a conectar, mucha gente que está viajando o tiene familia o lo que sea, entonces no sé quién estará. Vamos a esperar un poquitico. Hola Dani, María Hola Sonia. José, Qué veraniega. ¿qué tal? Que veraniega, sí, Daniela, es que estamos, cuando estamos aquí tapados, tú Sí. estás destapada y al revés. Qué Hola rico. Sol, ¿cómo andan todas? Y acá hace muchísimo calor. Sí, Oh, ¿como ala. cuánto? Como 40. 38, 40 grados. Ay, madre. Madre mía, sí, sí, sí. No, aquí no. Aquí, bueno, aparte es que aquí no, lo que yo les he dicho, aquí no llegó a haber nunca verano como tal. Aquí en el norte no hubo verano, hubo algunos días, pero yo no me he quitado el jersey, no me lo he quitado prácticamente en todo el año. Así raticos. Y metiéndolo en el bolso, saliendo a la calle y metiéndolo en el bolso, porque de pronto viene así como una brisa fría. Ay, no. Aquí en Asturias a mí me gusta el clima porque uno no se aburre, pero la verdad es que hay que salir como con una mochila que el chubasquero por si llueve, que es el paraguas por si llueve, la chaquetica por si hay un poquito de frío, no, eso es, hay que llevar de todo. Las gafas, o sea, los lentes de sol, por si acaso, porque sale uno nublado y de pronto hay un sol que si uno no se pone las gafas es que no ve nada. De verdad que hay que salir armado. Le digo, ¿cómo será eso teniendo bebé? Que uno de por sí con bebé sale con un montón de cosas. ¿Cómo será eso? A ver. Vamos a ver quién más se une hoy. Y no es nada, que hoy es uno de los capítulos más importantes. Bueno, yo siempre digo eso, pero es que hoy es muy importante porque son las lecciones del Espíritu Santo. Y muchísimas veces en el texto dice las lecciones que te enseña el Espíritu Santo, porque las lecciones del Espíritu Santo, porque las lecciones del Espíritu Santo, y uno no lo asocia con que ya en el capítulo 6 nos dijeron cuáles son las lecciones del Espíritu Santo. Entonces, al no tener clara cuáles son las lecciones del Espíritu Santo, dice las lecciones del Espíritu Santo, y por eso es que uno lo sigue leyendo sin acordarse cuáles son. Entonces, al acordarse cuáles son, tiene mucho más coherencia lo siguiente que uno va a leer después que dice las lecciones del Espíritu Santo. Entonces, al principio, bueno, yo la verdad que yo estas lo leía y no me quedaban cuáles eran las 3 lecciones del Espíritu Santo. Después me las aprendí a memoria, así como si fuera colegio, de leérmelas y leerlas y leerlas y leerlas y leerlas, y entonces ya me las sabía de memoria, pero son importantes. Y de verdad que según me empecé a leer el texto, sabiéndolas de memoria, fue otra cosa. Hola, Monse, buenas tardes. Ok, aquí dice las lecciones del Espíritu Santo. Quiero, antes de que nos metamos aquí, que es un temazo, hay en estas lecciones nos habla mucho de que los niños, de que nosotros somos los niños. Hace un rato que me la estaba refrescando. Yo dije, voy a aclarar esto, porque, por ejemplo, cuando estamos por caminos espirituales, asociamos el ser niños
como con un piropo, ¿no? Como con algo positivo, porque el niño uno lo asocia con la mente abierta, con el que con el que se sorprende, con el que disfruta de todo, y eso está genial. Un curso de milagros se refiere a eso, pero también se refiere a que los niños son muy malcriados. Se refiere a que los niños muchas veces también son muy testarudos. Y entonces muchas veces cuando nos dice niños, no siempre se refiere a esa parte abierta de la mente que la tenemos cerrada cuando somos adultos, sino a lo testarudo que podemos ser con nuestro sistema del pensamiento del ego, sobre todo también con ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Somos muy testarudos y no lo cambiamos. Somos muy testarudos con el concepto que tenemos de los demás. Entonces muchas veces cuando se refiere a que somos como niños, y de hecho Jesús nos habla en un curso de milagros como que está hablando con niños. De hecho ahí ya lo pasamos el capítulo donde dice, es como al niño que tiene unas tijeras y se las quitas y forma su berrinche. Dice, así eres tú. Te haces daño con aquello que tienes en tu mente y formas un berrinche cuando se te quita, crees que estás perdiendo algo de valor. Y entonces allí nos pone otra vez en el símil, o sea, en la comparación con los niños. Y no nos está piropeando, ojo, no nos está insultando, pero que no lo está diciendo desde ese punto de vista así que uno lo puede ver así como bonito. No nos está insultando, pero es importante que sepamos cómo nos ponemos nosotros. Entonces, y en este capítulo, en esta parte de las lecciones del Espíritu Santo, varias veces habla de los niños, y entonces más que todo se refiere a lo malcriaditos que podemos ser. Hola, Rosa. Bueno, vamos a ir empezando. Ok, para meternos en el tema, yo hace un ratico me lo puse así a releer para poder regresar a lo que estábamos, porque por lo menos para mí esta semana se me hizo muy larga. Hubo muchas cosas de allá para acá y me despisté de lo que estábamos haciendo. He leído muchas cosas del libro, entonces yo dije, me voy a situar de nuevo. En este capítulo nos habla de la resurrección, nos habla de la crucifixión, de las leyes del ego, de nuestro sistema de pensamiento egoico, que se basa mucho en el miedo, en el ataque, en la culpa y todo esto. Entonces, fíjense, y cuando lo leía se me vino a la mente que el día que estábamos hablando de la crucifixión y la resurrección, se decía, pero pasó, pero no pasó, pero el cuerpo de Jesús, pero no sé qué, que no sé cuánto. Y nos podemos dar cuenta de realmente cómo nos identificamos con el cuerpo. Porque realmente todo esto se está refiriendo al contenido, a la mente, ¿no? La mente es la que concibió el ego. Por lo tanto, la salvación está en la mente, no en el cuerpo. El cuerpo está proyectado por un ego, por una mente. El problema nunca, 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 nunca está en el cuerpo. La mente es la que concibió el problema, no el cuerpo. Por lo tanto, la salvación está en la mente y no en el cuerpo. ¿Que se va a utilizar el cuerpo para esto? Sí, porque el Espíritu Santo va a utilizar absolutamente todas las fabricaciones del ego para su plan. De hecho, también hablábamos de las capacidades. Me acuerdo que decía Jenny, ¿cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Más que todo, no me quise meter mucho allí porque en el capítulo 7 habla mucho de nuestras capacidades y nuestras habilidades, que son capacidades y habilidades que muchos caminos espirituales lo llaman dones en esta vida, que realmente las escoge el ego para hacer real la separación, para superar a los demás. O sea, son como herramientas que tiene aquí como para no estar desventajado. En algunas cosas está desventajado, pero como en otras le es fácil y cosas así, ¿no? Entonces, todas esas capacidades y habilidades particulares que tenemos cada uno de nosotros, el Espíritu Santo las va a utilizar para igualar. Las escogió y las fabricó el ego para separar, para compararse y para vivir su especialismo, pero todo eso lo va a utilizar el Espíritu Santo para su plan. El cuerpo, que lo fabricó el ego para hacer real la separación, lo va a utilizar el Espíritu Santo también. Entonces, las lecciones del Espíritu Santo. Dicho esto, para irnos metiendo en lo que estábamos, hablamos de la crucifixión, de la resurrección. Ya sabemos que realmente no tiene nada que ver con el cuerpo, es de la mente. De hecho, yo les decía que la resurrección se dio
antes de la crucifixión. Ya Jesús había resucitado su mente antes de que su cuerpo fuera crucificado. Él ya no tenía duda de lo que era, ya su resurrección se había dado. Y ahora, por ejemplo, que estamos en Navidad, no habla de resurrección, pero utiliza todo. Habla de renacimiento, que termina siendo el renacer en mi conciencia del Hijo de Dios. Dejar de creerme el concepto de mí mismo, ya solo hablamos la semana pasada, pero de todas maneras aquí lo voy a meter, dejar de creerme el concepto erróneo de mí mismo, que me pongo muy, muy malcriado al pensar que puedo ser otra cosa diferente a lo que soy, y permitirme allí sí como niño recibir las lecciones del Espíritu Santo. Okay. Entonces dice, como cualquier buen maestro, esperen, voy a buscar aquí el compartir pantalla. Yo tengo aquí el libro, pero mejor por acá. Ahí está. Compartir. ¿Lo ven? Voy a arrimar esto por acá. Okay. Las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Fíjense que aquí nos los pone, no nos vamos a enfrascar mucho en eso, pero es más o menos lo mismo que nos dice de Cristo, que Cristo es nuestro maestro y que vamos a llegar a ser maestros de igual nivel. Ahora lo pone con el Espíritu Santo. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. ¿Qué es lo que nosotros creímos que no era cierto? Nosotros creímos que estábamos separados de Dios y que el Hijo de Dios podía cambiar lo que Dios había creado. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que había fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual les impide impartirle su júbilo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. Acuérdense que lo que ve, a ver, primero, yo le pido al Espíritu Santo que tome nuestras mentes para poder entender esto. Miren, primero que todo, lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él. Vamos a entender algo. Jesús utiliza absolutamente nuestra manera de ver el mundo para explicar lo que está explicando. Entonces aquí nos empieza a hablar de Dios como si fuera realmente un padre, como un padre en este plano, ¿no? Que él está viendo lo que está pasando con su hijo y entonces resuelve, pero nos los explica de esa manera para que nosotros nos podamos hacer una idea, ¿no? Pero realmente es más como de instantáneo, es algo que de hecho dice ya se resolvió de una vez, pero nosotros no los explica así. De hecho, creo que es en el capítulo 18 donde dice que nosotros nos cuesta mucho imaginarnos incluso a Dios sin un cuerpo. De hecho, por ejemplo, no sé si a usted alguna vez les ha pasado, de pronto sí, aunque sea en sueños, que de pronto uno ve una imagen de Dios. A mí me ha pasado que de pronto yo lo he visto así con barba y todo así en el cielo y en mi mente y todo eso, pero yo sé que Dios no es así, debe ser un símbolo que se me representa de esa forma y cada quien recibe el símbolo como lo puede aceptar. Entonces aquí nos está hablando como así, ¿no? Como de un padre que está viendo lo que está pasando y tal. Entonces dice, lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él. En otra parte del curso, que ya lo vimos, nos dice que se dio cuenta que no se podía comunicar por completo con su hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo supo él que no se podía comunicar por completo con su hijo? El hijo no está separado del padre, pero se dio cuenta de que una parte de su hijo no estaba en perfecta felicidad. No estaba compartiendo la voluntad del padre. La voluntad del padre es que su hijo sea feliz. Y él dice, ya va, aquí hay un pensamiento de mi hijo que no está feliz. Por lo tanto, no hay perfecta comunicación. Lo cual le impide impartirle su júbilo. Fíjense, no puede impartirle su júbilo. O sea, hay un pensamiento en el que el hijo decidió separarse y por lo tanto ya no tenía júbilo. Por eso es que la felicidad de verdad está en la unidad con el Padre, que es lo que nosotros siempre andamos aquí buscando de una forma o de otra. Que podemos por instantes tener
experiencias que parecieran felicidad, pero esa plenitud no. Y dice, y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su júbilo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. Aquí nosotros no estamos jubilosos todo el tiempo, ¿ok? Pero en el cielo, cuando nosotros recordamos quiénes somos, sí, a medida que vamos perdonando lo que no somos, vamos a ir siendo más felices, sin hacer nada. Eso es como, no es que es un don, es una parte de la aceptación de lo que nosotros somos. No lo tenemos que poner nosotros, sino al ir eliminando los obstáculos al amor, empieza en nuestra mente a refulgir realmente lo que somos, que es paz, que es amor. La extensión de Dios, aunque no su complexión, se obstruye cuando la filiación no se comunica con él cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Por eso les digo, lo ponen así, Dios no es que pensó exactamente eso. O sea, eso es una metáfora para que nosotros lo entendamos. Dice, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la fabricación del ego. Fabrica el ego, fabrica su propio padre. En ese pensamiento deja de estar dichoso e inmediatamente Dios fabrica el Espíritu Santo, que o sea, es la respuesta que dio Dios para que pudiera estar el hijo completamente dichoso. Por lo tanto, si ya hablábamos de que sanar es hacer feliz, entonces las lecciones del Espíritu Santo lo que nos van es a llevar a ser felices, que es realmente lo que está obstruido aquí en este plano. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? La expiación, ¿cómo es que dice? Yo le pregunto a usted cómo es que dice. Cuando comienza el primer tema especial de las lecciones de las lecciones, el primer tema especial de qué es el perdón, dice, el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. No hace nada porque realmente lo que le recuerda es a la mente que sigue estando en Dios. Entonces, fíjense, ¿qué podría despertar más dulcemente a un niño? Nosotros somos los niños. Nosotros somos los que estamos aferrados a la idea de separación. Y estamos aferrados a ella porque le vemos beneficio. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Aquí sí nos dice varias veces en un curso de milagros que no es real, pero sin embargo siempre hace como la comparativa. A ver, no es real, pero, y entonces nos lleva como a un plano que nos puede ser útil, porque realmente nosotros creemos en el sueño. No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Ahora estás a salvo. Es lo que nos dice siempre el Espíritu Santo. Es la voz de nuestra mente que ante cualquier momento de ayúdame a ver esto de otra manera y de una vez te vas a decir, estás a salvo, tranquilo, tú eres invulnerable. Y entonces nos empieza a recordar lo que somos. Pero para que recordemos lo que somos tenemos que aprender las lecciones, como enseña el Espíritu Santo. Dice, más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Primero, fíjense, el Espíritu Santo, aquí nos está diciendo qué es lo que hace el Espíritu Santo. Primero nos dice, estás a salvo, tranquilo que estás a salvo, vamos a calmarnos un poquito, por decirlo de otra manera. Y después le empieza a diferenciar entre estar dormido y estar despierto. Si estás sufriendo, estás dormido. Si estás tranquilo, estás despierto. Para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños, no tengas miedo de eso por lo que tú estás pasando. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Entonces nosotros, es lo que hacemos, nosotros le vamos entregando el sueño al Espíritu Santo, necesito ayuda aquí. Y entonces dice, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños, no tienes que tener miedo de eso. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerla. Ahora no los explica más. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar
de lo que te puede hacer daño, sino lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Así es que nos explica el Espíritu Santo, nos va a decir siempre de una forma positiva. Definitivamente es mucho mejor usar solo estas palabras, haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida. De hecho, tiene mucho que ver con PNL. Hay muchas cosas del curso que no tienen nada que ver con la programación neurolingüística, pero esta sí. Haz solo esto, esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. El Espíritu Santo, eso sí, claro, para que nos pueda decir haz solo esto, nos empieza a que nos demos cuenta la diferencia entre estar dormido y estar despierto. ¿Qué es lo que hace el milagro? El milagro observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve no es real. Entonces, el Espíritu Santo va haciendo esos milagros en nuestra mente y nos dice, haz solo esto. Okay. Primero nos hace diferenciar, no es real, y después nos dice, ahora solo es esto. Y ya nos lo has explicado, pero nos lo va a volver a explicar. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores, porque su intención no es asustar a los niños. Y los que carecen de sabiduría son niños. ¿Ves? Por eso los niños en curso de milagros somos nosotros. Los que carecen de sabiduría son niños. Y nosotros carecemos de sabiduría porque nosotros estamos aquí en la percepción. Creemos que estamos en la percepción. Donde no hay sabiduría, se percibe. Sin embargo, recordemos que hay una percepción verdadera que se parece mucho a la sabiduría, que es a la que nos lleva el Espíritu Santo. Siempre responde, no obstante, a su llamada, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. Nos los vuelve a decir de otra manera, nos empieza a decir esto no es real, esto no es real. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños, simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando, no hay nada duradero en los sueños, y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. El Espíritu Santo habla en nombre de Dios aquí porque el Hijo de Dios está sufriendo y necesita despertarse. Ok, ahora nos vamos aquí a cuáles son las lecciones del Espíritu Santo. Las lecciones del Espíritu Santo son 3. La A, para poder tener, da todo a todos. Básico en las leyes del universo, la ley de dar y recibir. Dar y recibir es exactamente lo mismo. Que tiene que ver también con cuál es el secreto de la salvación. El secreto de la salvación no soy yo, sino el que se está haciendo esto a sí mismo. Para poder tener, da todo a todos. Dice, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Es decir, todavía no. Todavía no sabemos que somos eternos, todavía no ha desaparecido ni el cuerpo, ni el ego, ni los sueños. Así que siempre lo que les digo, siempre nos lleva primero a ver como la verdad y después nos echa el cuento de realmente cómo es que estamos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrá que eres eterno. Vale. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Esto de vez en cuando nos los lanza. Ya hemos hablado de ello con respecto, por ejemplo, que para saber que es eterno, entonces necesita desaparecer el cuerpo y entonces me suicido, por ejemplo, o empiezo a destruir el cuerpo tratándolo mal, que es lo mismo. No, no, no. El cuerpo es una proyección, pero de hecho, miren, vamos a hablar. Entonces, que yo estés aquí les hablo muy, muy claro con todo. Miren, uno puede decir cuerpo astral, cuerpo energético, cuerpo espiritual, cuerpo físico. No se dan cuenta que los 4 son individuales. Los 4 son de la separación. El cuerpo astral, el cuerpo espiritual, el cuerpo no sé cuánto, no sé cuánto. Mientras soy yo, un ser individual, separado de la filiación, estoy en el sueño. Tenga cuerpo físico o no.
no es sola, aquí cuando se está refiriendo al cuerpo, no se está refiriendo solamente al cuerpo de carne, hueso, sangre y todas esas cosas, no. Nosotros hoy se acaba el cuerpo y seguimos estando como un ente que cree que está separado e individual. Entonces, no, por eso es que dice, tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mente es la que está proyectando el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el cuerpo astral y bueno, cualquier división que hagan depende de lo que creamos. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. A nosotros nos cuesta eso porque claro, nosotros desde el cuerpo tenemos unos ojos, tenemos unos sentidos y entonces pensamos que estamos contenidos en un cuerpo. Pero bueno, ya esto nos lo he explicado un montón de veces, no estamos contenidos en un cuerpo. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos, no tomando ninguna decisión. ¿Se dan cuenta, no? La muerte es un intento de resolver conflictos, no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. El despertar viene de tomar la decisión de ver de otra manera, de entregar nuestros conceptos erróneos a nosotros mismos, no de desaparecer el cuerpo. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. El Espíritu Santo va a utilizar el cuerpo como un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. Más potente e imposible esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. Es el que motiva. Fíjense, cuando nosotros decidimos que haya una corrección en nuestra mente, es decir, que haya un milagro en nuestra mente, que es donde es la cuna de los milagros, esa motivación de permitir esa corrección viene de la gracia de Dios, viene del Espíritu Santo en nosotros. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice que solamente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene sentido alguno. A ver. Ok, vamos por aquí. Para el Espíritu Santo no hay grado de dificultad en los milagros. Ahora nos va a empezar a explicar lo de para poder tener datos a todos, pero primero nos tiene que centrar bien, aquí estamos hablando de la mente. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A esta altura, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Obviamente, ya esto no es familiar, lo hemos hablado muchísimo de que no hay grados de dificultad en los milagros. Todavía no estamos completamente dispuestos a creerlo. Todavía sabe Jesús que al estar todavía en el capítulo número 6, todavía no creemos por completo de que no haya diferencia entre curar un COVID y cualquier otra cosa. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema del pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes.
No hay grado de dificultad en los milagros. Es parte de la piedra angular del sistema del pensamiento que el Espíritu Santo nos enseña. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. En la perfecta igualdad no hay diferencia entre la corrección de un error o del otro, porque es solo una proyección de una misma mente, y para el Espíritu Santo todo es unificado, da igual un error que otro, lo va a corregir de la misma forma. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se le puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente. Ni más ni menos, sin una gama variable. La idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. Y ahora nos empieza a explicar esto. El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado del ser, de la misma manera en que, en última instancia, transforma la percepción en conocimiento. Transforma la comunicación en el estado del ser. Si bien dice Jesús que Dios dijo, no me puedo comunicar por completo con mi hijo, y lo sé porque mi hijo está sufriendo, Él va a transformar esa comunicación en el estado, en reconocer constantemente lo que nosotros somos, de la misma manera en que también va a cambiar la percepción en conocimiento, que hace un momento hablamos de ello. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. Ese es el uso que el ego hace del cuerpo: atacar, obtener placer y vanagloriarse. La locura de esta percepción lo convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo lo ve solo como un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. En este punto, el Espíritu Santo empieza a utilizar el cuerpo como medio de comunicación con los hermanos y con Dios. Sin embargo, nos dice que mucho cuidado, que empecemos a creer que el cuerpo es indispensable para comunicarnos con Dios, porque nosotros nos comunicamos con Dios es por medio de la mente. Tal vez crees que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque, y el ataque siempre interrumpe la comunicación y la imposibilita. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. Aquí nos empieza ya a meter un poquito con todo lo que son las relaciones especiales, que el ego cree que se comunica cuando hace alianzas, cree que se comunica cuando pienso que, a ver, hago una sociedad, no sé, aquí no nos está diciendo, ojo, ni que no tengamos sociedades, ni que no tengamos alianzas, simplemente que sepamos qué es lo que está haciendo el ego y poder utilizar esa relación de otro modo. Pero bueno, es verdad que los egos se unen en las alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que lo conserves. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección: para poder tener, da todo a todos. Fíjense, aquí nos está dando la explicación de por qué para poder tener, da todo a todos. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos. Nunca te quita lo que te haya dado, pues su deseo es que lo conserves. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienza con esta lección: lo que yo doy, lo refuerzo en mí. Y ahora, vamos un momento más. Todo lo que yo doy, lo estoy reforzando en mí. ¿Por qué? Si todos los problemas, entonces a mí me gusta llevarlo mucho a nuestra cotidianidad. Si todos los problemas que nosotros tenemos realmente es la proyección de un concepto erróneo de nosotros mismos, de creer que somos un ser que sufre, que no sé, que se deprime, que no acierta una con pareja, que no acierta una con esto, que no, un poco de conceptos, y nos hemos creído que es lo que es, y eso se proyecta y vamos a tener la razón. Por lo tanto, necesito aceptar la expiación, que es que no soy eso que yo creo. Pero ¿cómo yo lo acepto? Primero, nos dice, para poder tener todo a todos. Eso que realmente tengo que dejar de
compartir, que no es verdad, no lo puedo compartir, continuamente el decir, sí, tengo razón, mira lo que yo soy, porque lo estoy reforzando. Esto funciona tanto con las ideas del ego como las de la verdad. Todo lo que yo estoy dando, todo lo que yo estoy enseñando, lo estoy reforzando en mi conciencia y por lo tanto lo voy a proyectar, lo voy a experimentar. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Ya nos lo has dicho varias veces. Esta es nuestra responsabilidad. Hay una lección que dice, mi salvación depende de mí. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida, que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. La percepción invertida, ¿cuál es? Causa, la percepción verdadera es que causa soy yo, y el efecto es todo lo que está, todo lo que yo experimento. ¿Qué es lo que yo experimento? Ya lo hemos hablado. Mis experiencias, mis conductas, en fin, todo lo que yo vivo es el efecto de una causa que está en mi mente. Y tenemos la percepción invertida de que creemos que primero ocurre algo exterior y el efecto es como yo me siento o como yo reacciono con respecto a eso. Esa es nuestra percepción invertida. Esto entra en conflicto con la percepción invertida. En cuanto a dar y recibir, indiscutiblemente que la percepción invertida me dice, yo te doy algo y lo pierdo, porque lo dejo de ver, porque me creo en la percepción. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución, puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Puesto que dan el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Hay varias partes en el texto que nos dice que todos nuestros esfuerzos, acuérdense que tenemos que tener vigilancia y ese, bueno, ya vamos ahí también. Todos nuestros esfuerzos los va a magnificar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, tú lo único que tienes que poner es tu esfuerzo, tu vigilancia, ya lo demás se encarga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno con el Padre. Pero hay un libre albedrío. Cuando nosotros tomamos la decisión de que debe haber de otra manera, puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. En este punto, dice, en este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Pero vamos a continuar ayuda. Ahí va a haber una vocecita que nos va a ir guiando y vamos a ir dando unos pasos distintos. Y decimos, pero bueno, ¿por qué me apeteció hacer esto hoy? Empieza a cambiar un poco nuestra dirección. Lo que antes nos parecía importante ya no nos parece tan importante, sino nos empieza a parecer más importante otras cosas. Y es que realmente está el Espíritu Santo ahí guiándonos todo el tiempo. Entonces, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. No podemos completar esto solos. No tengamos miedo de que es que yo no sé qué va a pasar cuando yo decida dar lo que realmente soy. No lo tenemos que saber. Lo único que tenemos que saber es que cada pequeño esfuerzo está sumamente respaldado. Entonces, el primer paso, las lecciones del Espíritu Santo. El primer paso es para poder tener, da todo a todos. El segundo, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Fíjense. Para poder tener, da todo a todos. Pero entonces aquí nos lleva a lo que realmente a nosotros nos interesa. A nosotros lo que nos debe interesar es la paz. Porque desde la paz es que bueno, vamos a estar en paz, o sea, obviamente. Y realmente pensamos que queremos muchas cosas, pero lo único que deseamos es la paz. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Entonces, si bien
la paz es lo que nosotros somos, bueno, es uno de los atributos del amor, pero en este plano lo que requerimos es paz. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender lo que soy si no compartiéndolo? Solo puedo aprender lo que soy compartiéndolo. O sea, esto no es opcional. Esto no es opcional. Nosotros, por mucho que meditemos y todo eso, y a ver, soy paz, eso nos motiva, eso nos hace tener otro tipo de experiencia de nosotros mismos, pero hasta que no la demos, no la vamos a experimentar totalmente. Para tener paz, enseñan paz, para así aprender lo que es. No es que tienen que empezar a enseñar paz, de dar clases de paz. No, en mi vida empiezo a actuar desde otra forma, empiezo a enseñar lo que yo soy y entonces así lo corroboro y me doy cuenta de que tenía una parte de mi ser que yo había abandonado. No y por eso yo creía que no estaba allí, pero ahí estaba. Porque acuérdense que decía que los dones de Dios, que es lo que nosotros somos, realmente no los podemos eliminar, pero sí tenemos que en nuestra conciencia recordarlos, y para recordarlos necesitamos darlos. Ok, entonces dice, los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Aquí todo el mundo, absolutamente todo el mundo, en un punto tiene miedo al abandono y tiene miedo a las represalias. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Como tenemos desde el sistema del pensamiento del ego miedo a las represalias y miedo al abandono, entonces, por supuesto, ahí está la creencia atrás de que podemos ser atacados y que podemos atacar, de que podemos ser rechazados, y entonces así actuamos. Percibimos rechazo, a ver, me está rechazando, me ignoró, no me contestó el teléfono, no me respondió el WhatsApp, qué sé yo, me empiezo a sentir rechazado. Entonces eso es lo que percibí, por lo tanto eso es lo que me enseño a mí mismo y por lo tanto lo refuerzo, es lo que aprendí. Acordémonos que aquí ese concepto erróneo de nosotros mismos viene de lo que creemos y lo que creemos es lo que hemos aprendido. Por lo tanto, el desaprendizaje básico aquí en un curso de milagros requiere que no sigamos reforzando el mismo aprendizaje. Porque si decimos, a ver, estoy experimentando el efecto de mis creencias y mis creencias las aprendí, mientras las siga enseñando, las sigo aprendiendo. O sea, no me salgo de esas mismas cadenas. Entonces necesito enseñar otra cosa para aprender otra cosa. Ok, estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Acordémonos, la disociación, me disocié de lo que yo soy. Y desde allí empiezo a proyectar. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. O sea, eres lo que enseñas aquí, pues en la conciencia, eso es lo que nosotros creemos que somos. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, cuando es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Miren, Jesús no compartió el sistema del pensamiento del ego. Entonces lo debilitó en él y en los que estaban a su alrededor, pero no por eso, fíjense, muchos pensaron que yo los estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Miren, la crucifixión de Jesús fue un ejemplo extremo del miedo que le tiene el hijo, o sea, el ego a la verdad. Jesús estaba diciendo la verdad, pero el ego tenía mucho miedo. Fíjense, los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias, al abandono. No quiere
Le tienen también miedo a Dios y no quieren saber la verdad porque dices que entonces Dios debe estar molestísimo conmigo. Y eso proyectaron ese miedo a Jesús y quisieron acabar con su cuerpo, pensando que estaban acabando con él. Dice, lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Esto no nos tenemos que acordar. No compartes ese sistema de pensamiento y lo voy a debilitar. Los que creen en él perciben eso como un ataque. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Miren, todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Y aquí nos está diciendo, eres lo que enseñas. Por lo tanto, aquí podemos decir, todo sistema de pensamiento se centra en lo que tú enseñas, porque eso es lo que crees ser. Mientras yo enseñe lo mismo, me sigo creyendo eso. Es decir, me sigo identificando con lo mismo. Creo que en el capítulo 30, por eso les digo que uno entiende esto mucho cuando lo ha leído todo. Creo que es en el 30 que explica del concepto de nosotros mismos. Y nos explica que aquí realmente, en este plano, son todos conceptos. Pero hay unos conceptos que reflejan más el amor de Dios que otros. Pero aquí todos venimos con un concepto erróneo de lo que somos, que lo hemos aprendido, lo hemos enseñado y lo hemos reforzado. Entonces, aquí como el Espíritu Santo lo que nos quiere es que desaprendamos eso que hemos aprendido, nos está explicando el cómo. Primero tenemos que saber que todo, para tener todo, se lo tengo que dar todo, pero aquí nos está diciendo, lo único que te interesa es la paz. Así que para tener paz, enseña paz, para que así aprendas lo que es. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento. Me identifico, creo que eso es lo que yo soy. Identificación, palabra clave, ¿con quién me estoy identificando? Y eso vamos a llevarlo a nuestro día a día. Me estoy identificando con una persona vulnerable. Me estoy identificando con un cuerpo, estoy viendo a los demás como un cuerpo, estoy viendo la enfermedad como que es lo que yo soy. Así me empiezo a identificar con eso y nos damos cuenta que simplemente es un error. No me estoy identificando con lo que realmente soy yo, por lo tanto lo tengo que enseñar. Si el núcleo del sistema del pensamiento, de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños de ambos sistemas de pensamiento. Cuando el sistema del pensamiento por el que nos regimos es la verdad, eso se va a extender. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Seguimos. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. O sea, es importante que no nos queramos lanzar más adelante de donde estamos. De hecho, nos dice Jesús, no te evalúes a ti mismo, tú simplemente sigues. Tú no te evalúes a ti mismo porque te vas a equivocar en tu evaluación, no sabes en qué nivel espiritual estás y no es lo importante tampoco. Lo importante es que mantengas esto. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Nos los ha hecho constantemente Jesús, aquí en un curso de milagro, el deseo de cambiar en nuestra conciencia para que podamos estar felices y por eso nos dice, te has acostumbrado a estar infeliz, te has acostumbrado a estar triste, te has identificado con un personaje que está continuamente en falta de paz. Dice, su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. ¿Por qué? Es la motivación. A veces, a veces me hacen ciertas preguntas y yo digo, es que el tema es motivación, uno tiene que estar motivado, porque cuando uno está motivado es que uno permite el tomar otra decisión. Eso es lo que por eso es que como fíjense que Jesús comienza motivándonos a que decidamos de nuevo, a que decidamos que estamos equivocados, estar contentos con que estamos equivocados y permitir que haya la corrección en nuestra mente. Entonces, debe fortalecer su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad.
Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. La mente es lo único fundamental, es el fundamento de todo. Cambio de motivación, ya no quiero estar sufriendo, ya no quiero estar atacando, ya no me interesa ser mejor, ya no me interesa utilizar mi falta de felicidad para ser el testigo de todo el daño que me han hecho otros. Ya me motivan otras cosas. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. El primer paso en el proceso de inversión o de deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Fíjense, el primer paso que tiene que ver con para poder tener, da todo a todos, y ir cambiando la percepción, es el deshacer el concepto de obtener, básico en el sistema del pensamiento del ego, porque el sistema del pensamiento del ego se basa en la carencia, entonces quiere estar obteniendo, 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 porque tiene mucho miedo, no por maldad ni por nada, sino porque tiene miedo. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas, todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Nosotros ya hemos hablado la igualdad entre tener y ser. Yo soy lo que he heredado de Dios, que es lo que tengo. O sea, a nivel de la verdad es eso. O sea, Dios se extendió y por lo tanto yo tengo sabiduría, yo tengo perfección, yo tengo paz, yo tengo alegría, yo tengo infinitas posibilidades. Eso es lo que yo tengo y eso es lo que yo soy. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser, pero claro, el ego utiliza esto en el plano físico como que yo soy lo que tengo, pero realmente es en el plano espiritual, yo soy lo que tengo, o sea, yo soy los dones de Dios, eh, yo soy la tesorería de Dios, yo soy la extensión de Dios, lo que tengo es lo que soy. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. Entonces, claro, cuando empezamos nosotros a permitir que se haga la corrección entre tener y ser, me doy cuenta de que a medida que yo doy lo que soy, lo que hago es reforzarlo en mi conciencia y yo no puedo perder lo que yo soy, porque es lo que soy. Ya me están agarrando cuál es el juego que dice aquí. No puedes perder la paz por darla, porque lo que vas es a aceptarla en tu conciencia, porque no puedes perder lo que tú eres. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Hay deseos conflictivos porque todavía está el deseo del especialismo y del individualismo. Entonces por eso no quiere aceptar por completo la idea de que tener y ser es lo mismo, porque entonces si tener y ser es lo mismo, significa que mis hermanos son iguales a mí. Y no me gusta mucho esa idea, porque yo quiero ser más especial. Pero todo eso es lo que está en el inconsciente. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto, por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual la hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista la primera lección sea la más difícil de aprender. Hay una gran resistencia, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuera verdad. Fíjense, en este punto en el que estamos, en nuestra conciencia, o sea, fíjense, extremadamente consciente del ego en ti mismo, todavía estamos muy metidos en el sistema del pensamiento del ego. Para poder desaprender lo que hemos aprendido desde el ego, tenemos que empezar a dar lo que es paz. Pero dicen, al principio no lo vas a entender. Aunque te lo expliquen, no lo vas a entender. Y entonces dice, te está enseñando a que reacciones ante ambos, ante mi ego y ante el ego de los demás, como si lo que realmente crees no fuera verdad. O sea, yo estoy creyendo, acordémonos que aquí nos estaba diciendo, fíjense, lo que creen en la separación tiene un miedo básico a las represalias, creen en el ataque y en el rechazo. Entonces yo
cuando sienta rechazo, cuando sienta miedo de ser rechazado, cuando sienta miedo del ataque, significa, ¿qué me dice? Ante ambos como si lo que realmente crees no fuera verdad. Entonces veo eso y yo digo, vale, esto no es verdad. O sea, es como repetírmelo conscientemente. Lo interesante de todo esto, fíjense algo, si bien todos los cambios se hacen a nivel inconsciente, nosotros tenemos que tomar la decisión conscientemente. Agarran, o sea, es como el inconsciente está atrás y el consciente está aquí, ¿no? El inconsciente es a donde tenemos que llegar, pero para poder llegar aquí tenemos que tomar la decisión conscientemente. Y entonces en un principio vemos lo que creemos y vemos lo que creemos por cómo nos sentimos. Estoy sintiendo rechazo, estoy creyendo que me pueden abandonar, estoy creyendo que me pueden atacar. Entonces, simplemente yo conscientemente digo, no niego como me estoy sintiendo, no niego lo que yo me estoy creyendo, pero voy a reaccionar de una manera distinta a como reacciono de otra manera. O sea, conscientemente me digo, vale, me lo estoy creyendo, pero no es verdad. Entonces me permito como salir un poco del campo de batalla y reaccionar de manera distinta. No me lo estoy creyendo todavía, pero por lo menos estoy poniendo en tela de juicio, importantísimo lo que nos dice Jesús aquí, empezar a poner en duda lo que creemos. Entonces dice, es una manera de decir, no tengo razón, no sé cuál es la verdad, pero yo sé que esta no es. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. ¿Cuál es la primera lección? Para poder tener, da todo a todos. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. Los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. Es un invento, es mentira, es una demencia. El cambio fundamental, que es lo que desea el Espíritu Santo, tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Cambiar de mentalidad, ¿qué es? Cambiar de motivación. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo, a medida que nosotros vamos poniendo nuestra vigilancia y vamos diciendo, a ver, esto es lo que yo estoy creyendo, pero esto no es verdad. Y es como, eso es como una especie, imagínense, es muy potente, es una rendición. Ahí yo estoy permitiendo que mi altar sea corregido. Entonces dice, hace que sea imposible que el alumno no la oiga. A medida que nosotros vamos a hacer eso, progresivamente va a ser más clara en nosotros la voz del Espíritu Santo. Dice, y hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. Interesante. También nos dice en otro capítulo, nos dice que hay un tiempo en el que estamos así como, pareciera como en dos sistemas de pensamiento del ego. Aquí nos lo está diciendo también. Por algún tiempo, pues recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. Por lo tanto, vamos a estar como en conflicto mientras vamos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en conflicto? Tanto como nuestra resistencia. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Esto me recuerda muchísimo, de hecho cuando, esto ya yo lo había leído, y el año pasado leí el libro de las confesiones de... Ay, ya se me olvidó de quién era tan famoso, de San Agustín, hombre, las confesiones de San Agustín, y él decía que definitivamente cuando uno no quería algo para su vida, había que ponerse firme y abandonarlo. Y me encanta esto porque es lo mismo. Dice, la manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí, consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable,
Ojo, nosotros nos podemos o sea, siempre es inevitable que nosotros nos identifiquemos con nuestro sistema de pensamiento, que identificar, recordemos, que es básico en el curso, que es lo que yo me creo. Y yo me creo mi sistema de pensamiento. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras aceptes los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Ahora no se preocupen porque nos va a explicar, o sea, cómo es que hacemos nosotros, porque estamos enseñando continuamente, eso que estamos enseñando lo reforzamos y entonces pasamos por un periodo en el que nos estamos creyendo los dos sistemas de pensamiento, estamos en conflicto y en algún momento enseñamos uno y en otro momento enseñamos otro, por lo tanto nos estamos enseñando y aprendiendo conflicto nosotros mismos. Sin embargo, tú deseas la paz. Fíjense que lo que nos decía un buen maestro, que es lo que nos hace motivarnos. Entonces aquí nos está diciendo, estabas enseñando conflicto y también aprendiendo, es decir, te sentías en conflicto. Por lo tanto, en ese conflicto de ambos sistemas del pensamiento no estás en paz. Y nos dice, sin embargo, tú deseas la paz, ya que de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudara. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y que sea lo que sea que decidas, ello no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Ya esa decisión de regresar en nuestra conciencia al reino ya se tomó. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. ¿Cuándo fue que nos dijo eso? Al final del capítulo 5, cuando decíamos, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Me doy cuenta que no estoy en paz y me doy cuenta que decidí equivocadamente. No tengo miedo, se lo entrego al Espíritu Santo y le pido que tome una nueva decisión a favor de Dios por mí. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Nosotros no tenemos que decidir qué es lo que va a ocurrir. Nosotros somos el quien decide sobre qué maestro. Hay una misma situación, hay una misma experiencia y vamos a decidir con qué maestro queremos verla, con el enjuiciador o con el otro. Uno lo vamos a distinguir por la falta de paz, el otro por la paz. Entonces el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, no como supone que es. El ego supone, el ego exagera, el ego, si se cree un víctima, va a llevar esa situación para decir yo soy un víctima y a mí me rechazan. Por ejemplo, el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. O sea, el Espíritu Santo nos dice que en todo hay una lección de amor. Por eso es que nos dice que la decisión que nos va a decir es mostrarnos, percibe el conflicto exactamente como es. No es que significa que haya conflicto, está habiendo un conflicto, pero realmente el conflicto es interno entre los dos sistemas del pensamiento. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es no obstante un paso más avanzado que el primero,
que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento, porque este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no es equiparado tener con ser. No hemos equiparado tener con ser, por eso es que no hemos aceptado que al dar paz es que yo corroboro que tengo paz. Para sentir paz, da paz a todos. Entonces, es no obstante un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Lo que deseo es la paz. A ver. Es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido lo más deseable. ¿Cuáles son las alternativas? No son el montón de alternativas que nos da el ego ante una misma situación, no. La alternativa es o paz o falta de paz. Y estoy deseando lo que realmente deseo, lo que es mi verdadera voluntad, que sea la paz. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos una voluntad diferente y pensamos que no deseamos la paz, que lo que deseamos es pelear, que lo que deseamos es discutir, que lo que deseamos es estar tristes y deprimidos y todo eso. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. Todavía nosotros pensamos que no solamente hay paz, sino que hay como niveles de paz. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Esto tiene que ver que, bueno, más adelante también nos habla de los objetivos y el medio. Entonces dice, el objetivo es la paz, no te puede parecer difícil en los medios. Si un medio te parece difícil es porque realmente no deseas el objetivo. No los pone con respecto a la paz, pero con respecto a cualquier aspecto de nuestra vida es así también. Cuando yo deseo algo y lo deseo de verdad, tengo un objetivo. Y entonces los medios para llegar allí, si me parecen difíciles, es realmente es una opinión que está dando el ego porque es una resistencia para no tener el objetivo, por el miedo que le tenemos a la felicidad. Pero bueno, no se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Cada vez que nosotros digamos esto es difícil es porque realmente no lo deseamos completamente, porque el desear es una motivación. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueras un creador. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si te tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueras un creador. Creador en el cielo. Pero es que esa manera de desear y crear lo llevamos a este plano también. Si yo deseo algo, entonces significa que los medios para que ese deseo se cumplan no me van a parecer difíciles. A ver, el ego es el que dice que es difícil. Oigan, la palabra difícil es una percepción. ¿Ya me agarran? La palabra difícil es una percepción. Vamos a llevarlo, por ejemplo, no sé, tengo un examen de algo, me van a hacer una prueba de algo. Ay, pero qué difícil es ese examen. No. Difícil es un concepto que yo le estoy poniendo. Indiscutiblemente que puedo estudiar, dedicarle un montón de horas y todo eso, pero la palabra difícil es porque realmente no deseo tanto el objetivo. Y el difícil ya lo hace más pesado en nuestra conciencia, pero bueno, eso hablamos otro día. Y creer no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueras un creador. El segundo paso, pues, es todavía perceptual, es de la percepción. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. Acuérdense que decía que el Espíritu Santo lo que quiere es que haya un cambio fundamental, pero que en un principio no comienza con el cambio fundamental. Tiene que haber una pequeña estructura y para eso nos empieza a decir que tenemos que dar lo que queremos aprender que somos. El segundo paso, pues, es todavía perceptual. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Acordémonos que estamos en la conciencia, estamos en la percepción.
Y de la percepción es el conocimiento. Entonces aquí la percepción unificada no es el conocimiento, pero lo refleja. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. Va a la raíz del sistema del pensamiento del ego. Y ahí es donde se puede hacer un cambio fundamental. En el segundo paso, el proceso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero, porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero, señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero, señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Entonces, ahora nos dice las lecciones del Espíritu Santo. El tercer paso, mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. No es que ahora nosotros tenemos que juzgar nuestros pensamientos, sino que nosotros lo que podemos juzgar es cómo nos sentimos con respecto a ese pensamiento. Y entonces podemos tomar una nueva decisión. Si lo que deseamos es la paz, tomamos una nueva decisión de cómo yo estoy viendo eso. No es que, o sea, dice que ese es el único uso verdadero del juicio. Utilizar mi juicio para darme cuenta que no soy feliz con ese pensamiento que yo estoy teniendo. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente. Lo verdadero de lo falso en tu mente. ¿Qué es lo falso? Que estamos separados de Dios, que nos están atacando, que somos vulnerables, que somos débiles y todas aquellas cosas que nosotros creemos de nosotros mismos. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que deja que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. Por eso es que un curso de milagros es un curso de integración y no de separación de pensamientos, no es un curso de voy a negar los pensamientos que tengo, si bien después que los entrego a la expiación, si vuelvo a tener el mismo tipo de pensamiento, lo descarto, pero ya los descarto desde el Espíritu Santo que me ha enseñado que ese no es un pensamiento verdadero. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, reforzar, acuérdense, los pensamientos que se enseñan se refuerzan en nuestra conciencia. Y nosotros en nuestra conciencia tenemos también el reino. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Más lo que está completamente en desacuerdo, lo rechaza juzgando contra ello. ¿Cuál es el juicio? Que es falso. Ese es el juicio que nos va a decir el Espíritu Santo. Lo rechaza juzgando contra ello. Es inexistente. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Todo lo que rechaza el Espíritu Santo y dice esto no es verdad, el ego lo acepta. Esto se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Son dos sistemas de pensamiento completamente opuestos. Ambos sistemas de pensamiento tienen un concepto de nosotros mismos, que cree que es lo que somos. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente, y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El ego, fíjense, el montón de estados de ánimo que nosotros tenemos son las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental, varían considerablemente. ¿Cuál es esa cuestión fundamental? Lo que somos, lo que creemos que somos. Y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo, porque el único estado de ánimo que genera el Espíritu Santo es el de la paz. Y de la paz, la dicha, la felicidad, la alegría, que es lo que nosotros somos, que es lo que tenemos, pero que tenemos que darlo para en nuestra conciencia tenerlo.
Entonces, las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente. Y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. Entonces, por eso es que no tenemos que negar nuestros estados de ánimo. Cuando no estamos en perfecta paz, significa que hemos decidido desde el ego. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta. Y así solo él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. Acuérdense que cuando estábamos empezando el día de hoy, estábamos hablando de que Dios quiere asegurarle a su hijo la dicha, aunque esté durmiendo. O sea, nosotros no es que tenemos que despertar para sentir dicha, no, aquí podemos tener una percepción verdadera con dicha. Protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta. Más adelante también nos dice qué es lo que realmente nosotros vamos a ir evaluando, lo que es útil para el plan y lo que no es útil. ¿Cuál es el plan? Ser felices. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad. Y entonces, como se dio cuenta que tenía un pensamiento que creía que estaba separado, no estaba en dicha, él dijo, le mando al Espíritu Santo y aquí nos está contando el Espíritu Santo cómo lo hace. Entonces, protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta y así solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. ¿Cuál es el tercer paso? Mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Es decir, que incluso cuando nosotros estamos alerta de cuando no estamos en paz para entregar el error, eso es el Espíritu Santo en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros que nos está permitiendo estar en la vigilancia. ¿Pero por qué? Porque hemos decidido, cambiamos de motivación, cambiamos de mentalidad y en ese cambio entonces nosotros estamos permitiendo que ya el Espíritu Santo vaya haciendo su trabajo de que podamos mantenernos alerta. Pero entonces el mantenernos alerta no es algo externo a nosotros, es que yo decido mantenerme alerta. Y es una decisión que voy constantemente tomando. El Espíritu Santo no te enseña a jugar a otros, porque no quieres que enseñes nada que sea erróneo y que de esta forma tú mismo lo aprendas. Cada vez que juzgamos a otro estamos aprendiendo ese juicio con respecto a nosotros mismos. Lo estamos reforzando. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. ¿Qué es lo que está enjuiciando el Espíritu Santo? Está haciendo el juicio de que, no estés juzgando a los demás. Entonces ahí nos está evaluando para que nosotros podamos tomar la nueva decisión, pero a solo fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Llegará un momento en que nosotros podemos percibir sin emitir juicios. Y es así. Vamos a seguir percibiendo porque vamos a seguir en la percepción, pero no vamos a emitir juicios porque como separa lo falso de lo verdadero y empezamos a aceptar que no sabemos nada, pues entonces sí, estamos percibiendo, pero no emitimos juicio porque sabemos que el juicio va a estar desacertado. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Porque todo lo que yo enjuicio lo proyecto. Porque todo lo que yo enjuicio lo potencio en mí, lo refuerzo en mí, y este mundo está hecho de juicios, este mundo está hecho de juicios, está fabricado de juicios, está proyectándose los juicios porque es lo que nosotros mantenemos en la mente porque lo hemos reforzado de tanto estar enseñándolo. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Dios mismo estableció lo que puedes entender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. En este, miren, no significa, por ejemplo, que como ahora no voy a enjuiciar, todo el mundo va a hacer conmigo lo que le dé la gana. Ok, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, que yo tengo un negocio. Por dar un ejemplo X, yo tengo un negocio, yo tengo una persona que yo veo que me está robando, ahí yo no voy a enjuiciarlo, que lo siga robando, no, yo tengo derecho por completo de decir, oye, hasta acá, o me estoy dando cuenta de esto, incluso legalmente puedo actuar como yo tenga que hacer, pero no enjuiciar de
de ponerle una etiqueta del que yo no me pueda liberar. Yo no soy responsable de lo que hagan los demás. Lo que sí yo vengo a ser responsable, y ahí es donde es mi espejo, de cómo yo me estoy sintiendo, de cómo yo lo estoy percibiendo. De que si esa persona está robando en mi negocio, yo voy a sentir, es que a mí todo el mundo me roba, porque es que no sé qué, porque es que no sé cuánto, y hacer una exageración y hacer todo un drama con el tema. Ya está, no nos enredemos mucho tampoco. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto, y el segundo puede hasta cierto punto aún extrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. El primer paso parece agudizar el conflicto porque es contrario al sistema del pensamiento del ego. La primera lección del Espíritu Santo es para dar todo, da todo a todos. Entonces dice, el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún extrañar conflicto. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Hay un poco de conflicto allí, pero no importa que haya conflicto, lo hacemos. Esa es la llamada. A que no importa que haya conflicto en el pensamiento de cómo yo voy a darlo, no importa. En la decisión de ver cómo yo doy paz aquí, ahí lo empiezo a dar. Es una manera de decir qué haría el amor aquí. O sea, ya yo le dejo de preguntar al ego qué es lo que yo hago. Empiezo a preguntar al Espíritu Santo. Hasta cierto punto, aún entrañar conflicto. El tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Acuérdense que tenemos desde el sistema del pensamiento del ego, tenemos la creencia de que no podemos ser constantes, ¿eh? Pero al entender que eso es solo una creencia y que no es verdad, podemos empezar a estar más atentos. Y de hecho lo vamos a estar. Y no solamente eso, sino que vamos a tener como por gracia de Dios la sensibilidad de darnos cuenta muy rápido cuando nos salimos de la paz. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Nuestra primera prioridad debe ser mantenernos alertas a nuestras faltas de paz. Dejar de condonarla y de dejar de pensar que es lo normal porque no lo es. De verdad. Está la creencia también de que lo normal es estar en falta de paz, porque nos hemos identificado con un personaje que está en falta de paz. Entonces dicen, no se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Nuestra prioridad es mantenernos alerta. Ojo, no significa, en eso de mantenernos alertas, no es que vamos a estar amargados todo el día, dándonos cuenta de si estamos en falta de paz o no. Nos centramos en disfrutar y estar en paz. Simplemente si no lo estoy, significa que necesito una corrección y ya está. Eso es todo. O sea, no es que voy a estar rebuscando en mi mente ahí como un morbo y una cosa porque no estoy en paz. No, yo decido estar en paz y en dicha, no lo estoy. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en la mente. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones. Nunca se deben hacer excepciones. No, en esto sí está justificado estar en paz. No. Nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Entonces, no nos sintamos mal cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo excepciones, en que aquí sí está justificado no tener paz, no importa. No niega que la tentación de hacerlas se presentará. Pero ponemos la pequeña dosis de buena voluntad, decimos estoy equivocado. Aquí pues es donde se te pide que seas consistente a pesar del caos. No nos dice tampoco que el caos va a desaparecer cuando nosotros decidimos ser constantes contra el conflicto, de estar alerta contra el conflicto. Dicen, a pesar del caos, nosotros podemos ser consistentes a pesar del caos, porque además esto es muy bonito, porque si seguimos siendo consistentes a pesar del caos, significa que de alguna manera estamos en el Espíritu Santo de ver lo falso como falso. Más la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, pues
puesto que se excluyen mutuamente. Fíjense, aquí no, esto para mí es una motivación total. Y yo puedo dar fe de esto. Más la consistencia y el caos no pueden existir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. Cuando yo decido ser consistente con mi vigilancia contra el sistema del pensamiento del ego, va a haber una época de caos, pero va a llegar un momento en que ese caos ya no va a existir. ¿Por qué? Porque ya he permitido corregir la percepción. No significa que ya ahora todo va a ser color de rosa, la vida va a seguir pasando de todo, pero ya no lo voy a ver como caos. Más la consistencia y el caos no pueden consistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Por eso yo les decía, no es que ahora vamos a estar buscando el caos, no. Fíjense, no obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la inconsistencia o el caos. No es estar buscando el caos. Es ir sabiendo que en la vida todo hay una lección que está siempre todo está trabajando para mi bien, aunque no siempre a salvo del juicio del ego. Y si estoy en el juicio del ego, pues lo que tengo es que verlo de otra manera. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto, sino ser. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Es que sigue explicando. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Qué bonito que estemos leyendo esto en Navidad. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti, pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser, en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Bueno, aquí nos está diciendo lo mismo con otras palabras. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Ok. Aprendes primero, la primera lección del Espíritu Santo, aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino. Me empiezo a identificar con el reino cuando lo que deseo es la paz. Identificar es lo que yo creo que soy. Me empiezo a identificar con el reino, ya no me empiezo a identificar con el ego. Puesto que es la condición del reino. La condición del reino es la paz. Has creído estar fuera del reino, es una creencia. Creíste que estabas separado de Dios, has creído estar fuera del reino y como consecuencia te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Como creímos que nos separamos, nos hemos excluido de Dios solo en nuestro pensamiento porque no es verdad. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. Pareciera de verdad que Jesús a veces lo hace bien enredado, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. Porque lo único falso es creer que estamos separados de Dios. La separación no existe. Tenemos que empezar también en nuestra mente, cuando estemos en ello, entender que la separación es una creencia, que lo creemos, mas no es verdad. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarse solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. ¿Con el centro de qué? Con el centro de su sistema de pensamiento, donde Dios erigió el altar a sí mismo. En el capítulo anterior hablamos bastante del altar de Dios que está en nuestra conciencia. Entonces es un altar a sí mismo. Lo erigió Dios en nosotros, un altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. Eso tiene que ver un poco con
hay otras partes que también habla de la iglesia, que tiene que ver así, creo que es con Mateo, en la Biblia, donde Jesús le dice a San Pedro que San Pedro será la roca donde edificará su iglesia, ¿no? Entonces esto tiene que ver un poco de eso, de que realmente el altar a Dios no es un sitio, que no tiene nada malo que hayan sitios, las iglesias son muy bonitas, pero, y se sienten muy bien y todo, pero el altar realmente está en nosotros, en cada uno de nosotros. Esa es la roca de la iglesia. Que no me estoy refiriendo a iglesia católica, sino para que muchas veces hace relación así con cosas de la Biblia. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. Las creencias, fíjense, en cada sistema de pensamiento se puede decir que tiene un centro que está basado en creencias. El sistema del pensamiento del Espíritu Santo tiene su centro, que no es una creencia, sino una certeza. Pero para llegar a que sea una certeza, o sea, que sea una verdad para nosotros, empezamos como a poner en duda lo otro que creemos para que así pueda en ese espacio que se ha entregado, que estaba lleno de creencias erróneas con respecto a nosotros mismos, y permitimos que la verdad sea reconocida. Donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. Siempre las creencias entrañan duda, aunque el ego no quiere que la pongamos en duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda. Es decir, si bien en el altar de Dios, en ese sistema del pensamiento, se cambia la creencia por la certeza, por lo que les digo, primero van a haber unas creencias que son el reflejo de la verdad. Nosotros aquí todos todo esto se está basado en creencias. En nuestra vida, en nuestras experiencias, todos son unas creencias proyectadas. Y hay unas creencias que se asemejan al amor de Dios. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. No significa que no sea verdad lo que Dios ha logrado en nosotros, que seguimos siendo tal como el Dios nos lo creó, pero no va a ser evidente para nosotros, no va a ser evidente, y como no va a ser evidente, y este mundo es ilusorio, eso ahí es donde nosotros podemos, que dicen, mejorar un poco. Si bien un curso de milagros no está hecho para que mejoremos el sueño, todos lo queremos mejorar, no tiene nada malo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos, entonces definitivamente, como todo es una proyección de la mente, se va a proyectar otro tipo de cosas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltado por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti y vas a estar en falta de paz. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la filiación sin excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Enseñar que, si aquí nos dice que en el capítulo pasado nos hablaba mucho de lo que enseñamos, lo reforzamos. Aquí nos dice, por lo tanto, si lo que enseñas es lo que refuerzas para poder tener paz, para poder tener todo, da todo a todos. Y después nos dice, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Estamos enseñando continuamente. Y tenemos que enseñar a toda la afiliación sin excepciones. No es que a este porque me cae bien, sí. Y con el otro soy antipático, con el otro soy grosero, y al otro, y a este vecino le doy los buenos días, y al otro no se los doy, y lo hago desde el contenido, no desde la forma, porque de pronto a mí me pasa que de pronto ando así en mi mundo medio despistada, me pasa alguien por el lado y no me doy cuenta, de pronto dicen, ay, que antipática, que no sé qué, pero en realidad ahí no hay error de ningún tipo, porque yo estoy despistada. Pero si lo hago desde el contenido, desde el saber que estoy rechazando, desde el saber que estoy molesto, pienso que no se lo merece, enseñar a toda la afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibe su plenitud y que ha aprendido que es una.
Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. Si yo excluyo a uno solo de mis hermanos, de lo que yo voy a enseñar, de que sea paz, me la estoy quitando a mí. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. La plenitud, acordémonos que plenitud no significa paz. Plenitud significa estar pleno, estar completo. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Acuérdense que todo esto es, o sea, aquí nos lleva otra vez a lo que les he dicho. Nos habla mucho de la verdad. La plenitud del reino no depende de nuestra percepción, no depende de que la aceptemos o no, pero tu conciencia de su plenitud, si nosotros en nuestra conciencia es donde está el error. Todo esto es en nuestra conciencia. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. Nuestra verdadera identidad no puede ser atacado, pero nosotros necesitamos tener en nuestra conciencia esta verdad. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo duda con respecto a lo que eres. Por eso, por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace, lo que yo ahora les decía. Cuando nosotros nos ponemos vigilantes en favor de Dios y de su reino, entonces vamos a pasar de la creencia de que estamos separados a empezar a tener la creencia de que podemos estar unidos, y de pronto hay un milagro y ya no es una creencia de que podemos estar unidos, sino una certeza. La creencia es el regalo que Dios te hace. Nosotros no tenemos que hacer nada para tener esa certeza, más la vigilancia. La vigilancia sí la tenemos que hacer. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo les decía, no tenemos que estar vigilantes de cuando estamos felices y cuando estamos en paz. Cuando estamos felices no significa que estamos todo el día tirando fuegos artificiales, sino que estamos como tranquilos, estamos a gusto. Cuando las ilusiones son las que requieren nuestra vigilancia. Las ilusiones, ¿cuáles son? No estoy en paz, no estoy feliz, estoy angustiado, estoy preocupado. Ok, tengo que ser vigilante allí. Me dejo de creer que es lo que me toca. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Esto, nosotros no recordamos ese instante, cuando desechamos la verdad y nos percibimos a nosotros mismos como desprovisto de ella. La verdad sigue estando en nosotros. Al concebir otro reino al que le atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios, y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Nosotros excluimos parte de nuestra mente cuando le empezamos a dar valor, es decir, le dimos importancia a la separación. Nos pareció importante, y lo deseábamos, decidimos vivir el especialismo. Al concebir otro reino al que le atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios, y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud, y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Acuérdense que esto no nos está diciendo Jesús. Esta vigilancia que nos dice que la tenemos que tener, Él la tuvo. Dice, yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. Aquellos que eligen enseñar lo mismo, ¿qué es lo que eligen enseñar? Lo que desean es estar en paz, y entonces eligen enseñar paz. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todos los demás. La prioridad es la paz, y para estar paz
nuestra prioridad es estar vigilantes. Así. Por eso es que decía, no podemos tener un objetivo que nos parezca difícil. Se dan cuenta cómo lo bailando, ¿no? Ahora nos decía que nos parecía difícil. No nos puede parecer difícil cuando realmente lo que deseamos es la paz. Y lo único que tenemos que estar es vigilantes. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. ¿Se dan cuenta? Con la decisión de querer estar vigilantes, nos capacitará para que podamos estar en este paso de la vigilancia. Es por gracia de Dios, como yo les digo, que vamos a tener como una sensibilidad muy particular de cuando no estamos en paz. Y lo más bonito que no es que nos damos cuenta y lo vamos a ver como con pesar, sino como con gozo. Vamos, ¿por qué? Porque nosotros también nos dice Jesús que tenemos invertido lo que es la dicha y lo que es el placer y lo que es el dolor. Y entonces al ego le parece que esta vigilancia es doloroso. Ay, imagínate, ahora yo tengo que estar pendiente de cuando no estoy en paz. Y eso le da miedo, porque no quiere. Pero si nosotros permitimos, parte de la gracia es que vamos a estar vigilantes de cuando no estamos en paz, nos vamos a dar cuenta rápido, pero lo vamos como a pillar, esa falta de paz, con alegría, de que ahí, qué bueno que me di cuenta porque la voy a liberar. Es verdad, y es verdad. A mí me pasa constantemente cuando no estoy en paz, que me doy cuenta, yo es que bueno, lo voy a entregar. Pero antes no, antes era así, uy, ahora me voy a estar dando cuenta de todas las faltas de paz, pero es así, que lo veo y yo digo, qué bueno que entrego esto. Es como una buena noticia de salir de un lastre ahí. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Cuando nos habla del esfuerzo, fíjense que el esfuerzo es una palabra, yo soy muy necia con las palabras, la vigilancia requiere esfuerzo. La palabra esfuerzo en particular suena así como pesado. Entonces realmente la palabra esfuerzo tiene que ver como con difícil, es una percepción, es una opinión. La vigilancia requiere esfuerzo, o sea, aquí nos está hablando al ego. El ego te va a decir que es un esfuerzo, que es un trabajo. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. No es un esfuerzo. No hay que esforzarse, hay que ser vigilante, que no es lo mismo que sea un esfuerzo. Por eso les digo, hay muchas palabras que nos las pone y que nos demos cuenta de que las percibimos de cierta manera. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por eso es que nos dice que realmente no va a requerir esfuerzo. El esfuerzo vendría a ser innecesario. Al principio tenemos que esforzarnos, pero ya después nos vamos a dar cuenta de que el esfuerzo es innecesario porque va a estar la percepción corregida. Realmente, fíjense, esfuerzo es una percepción, pero como nosotros vamos a pasar de la percepción errónea a la percepción verdadera a medida que nosotros vamos como avanzando, entonces también se va a hacer corregida la percepción errónea de que el esfuerzo es negativo, de que el esfuerzo es difícil. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no es verdad. Lo único que necesita mucha vigilancia son las ilusiones y nos dice, fabricaste un sistema del pensamiento del ego que está sumamente atento. El sistema del pensamiento del ego que está en automático está muy atento contra Dios, contra la paz. Y de hecho por eso es que gritón, por eso es que habla primero, por eso es que cuando hay cualquier circunstancia de una vez él dice, oh, ¿por qué él está alerta? Pero nosotros que somos el que decide con qué maestro vamos a dirigir nuestra mente, podemos estar tan alerta como está el ego. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, y tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Lo incluye todo, no tendríamos ya que tener esfuerzo, pero en un principio tenemos que tener esfuerzo. Por lo tanto, aquí esto no lo pone el curso, pero lo puse yo aquí. Las lecciones de un curso del Espíritu Santo. Primero, para poder tener, da todo a todos. Este es el primer paso. Después decidimos que lo único que deseamos es la paz. Por lo tanto, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es.
Y la manera en que yo puedo enseñar paz es mantenerme alerta solo en favor de Dios y de su reino. Es decir, me mantengo alerta de las ilusiones. Y entonces me doy cuenta que en las ilusiones no estoy enseñando paz y por eso estoy reforzando el error. Maravilloso, maravilloso. Y entonces, la semana que viene, vamos a hablar de los regalos del reino. A ver. Aquí son buenas las lecciones de... Fíjense que todo nos lleva a lo mismo que hemos ido hablando todo el tiempo, pero cada vez nos pone así como más detalladito, más detalladito, más detalladito, más detalladito, para que lo hagamos de verdad. Me gusta mucho sobre todo que nos haya tocado esto en Navidad, que nada es casualidad, porque la Navidad, que es el renacimiento en nuestra conciencia de lo que realmente nosotros somos, y aquí nos está diciendo qué es lo que realmente somos y cómo podemos aceptarlo. Es muy bonito. Ay, gracias, Dani. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, digo todos porque después lo ven los chicos. No sé si alguien tiene una pregunta, alguien quiere comentar algo. Oye, muchas gracias por estar aquí porque estamos a 27 de diciembre. ¿Eh? Yo sé que estamos todos entre una cosa y otra. Ay, mira, les recuerdo. Ay, Dios, yo estoy como los muchachos, yo estoy como los hijos míos. Que yo pasado mañana cumplo años, así que me felicitan, ¿vale? Gracias. Gracias, gracias. Así que bueno, Sonia, feliz cumpleaños, y me voy a poner muy contenta, porque lo voy a recordar. Yo soy como les digo, yo soy como los niños aquí que felicito. Hay gente que dice, no se celebran los cumpleaños, que no se los maestros de un curso de milagros no celebran cumpleaños. ¿Qué? Oh, que no lo celebré otro. yo no me pierdo una oportunidad de celebrar cualquier cosa. Ay, gracias, Monse. Bueno, chicas, chicos, los amo mucho. A disfrutar de esta Navidad, a entregar todas las razones que nos dé el ego para pasárnoslas mal. Y que está bien cualquier cosa que decidamos. Ahora todavía nos queda el 31 de diciembre, el que quiera estar acompañado, el que no quiera, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Lo importante es ser coherentes con lo que nosotros deseamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Besitos. Gracias, gracias. Chao, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene, ¿ok? Pero no, vamos a ver, yo no estoy segura si el jueves voy a hacer programa o no, porque es el 30, viene mi hermano de Madrid, no sé, vamos a ver si, porque es que no se crean, me queda así como atravesado, el jueves a las 5 de la tarde, que el día anterior seguramente se va a estar cocinando, no sé. Ay, bueno, ya veremos. Bueno, No pasa nada. no pasa nada. Yo creo que yo mejor lo voy a cancelar de una vez y yo voy a decir que nos vemos el año que viene, en los jueves hablamos, porque este jueves va a estar atravesado. Entonces, no me gusta disfrutar las cosas. Entonces, el estar allí pendiente, ay, no puedo, no, qué va. No, que disfruta a tu hermano. Claro, y viene mi hermano, mis sobrinitos. Mi cuñada creo que no viene, tiene COVID. Vamos a ver. Bueno. Besitos a todas, pásenlo muy bien. Bendiciones. Feliz año, hermosas a todas, las quiero mucho. Y a ti, Anita. Chao. Lindo.